Porque hay personas que se glorían mucho de su religión, porque mi religión es la única, no porque mi religión, no, lo único se llama el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo único, es el Evangelio, no es mi religión, no es la asamblea, no es la iglesia de Dios, no es la iglesia de la profecía, no es la metodista libre, no. La verdad es el Evangelio de Jesucristo. Ahora que yo me siento cómodo con la doctrina, la cual yo tengo, ¿verdad? La cual yo he recibido, eso está claro. Pero la verdad es el Evangelio de Jesucristo, no mi religión, no mi religión. Ahora, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, amén. Entonces, por eso, fíjese, hermano Duarte, que, y Noemi, que en el versículo 4, retomando esto, dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero eso es claro, porque si yo hago un trabajo, ¿eh? Si yo hago un trabajo, no tienen que pagarme por ese trabajo. Claro. Hay que pagarme mi salario, ¿eh? Es una deuda que hay. No, eso no es una gracia, eso no es por gracia, eso es una deuda. Ahora, el versículo 5 dice, vas, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Me encanta este versículo. Al que no obra. La Biblia dice que le es contado por justicia, porque lo que él hace es creer, creer. Y recuerdo que en el capítulo 3 hablamos de 3 tipos de justicia. La justicia propia, esa justicia que es el yoísmo, ¿verdad? Y se enorgullece y dice muchas cosas de él, porque yo como el fariseo y el publicano, no porque mira ¿eh? Mira que no hace esto, que no hace esto, que no hace, pero yo di eso, yo oro, yo doy ofrenda, o sea, ese yoísmo, yo ayuno, maestre, ¿qué hace? ¿Eh? Esa justicia propia que debe de desaparecer de la vida cristiana. Y el que debe de ser exaltado no es el yoísmo, sino el que debe de ser exaltado es el Señor Jesucristo. Él, por eso Abraham no utilizó el yo, no se exaltó. Abraham creyó a la justicia de Dios. Toda la gloria, la honra y el poder se la dio a quién? Al Señor. No la tomó para él. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de pensar en esto. Pensar en esto también habla de que el hombre es justificado. Porque cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, entonces viene esa justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. El pecado te es perdonado. La sangre de Cristo te lava. El Señor te recibe como hijo legítimo, como hijo de Abraham. Pero ya entendemos que es el Señor que me va a justificar. Yo no tengo por qué gloriarme. Aunque tenga, pero la gloria es de Él. La fe honra a Dios.
y el que justifica. Entonces, eso fue lo que pasó con Abraham. El Señor le contó eso, se lo puso en su cuenta de la justicia. Pero tú sabes lo lindo que es esto, que cuando uno reconoce que Dios entra a su vida, uno viene de ese mundo sucio, de ese mundo perverso, de ese mundo que no tiene una relación estrecha con el Dios del cielo, más Dios lo llama, más Dios te convence, más tú entregas tu vida al Señor. El Señor te limpia con esa sangre maravillosa, ¿eh? Y te recibes como hijo. Ay, bendito. Cambia tu actitud, tu forma de ser. Y no solo eso, sino que te da vida abundante, vida eterna. Vida con Él y una relación estrecha que tú tienes la facilidad de conversar con tu Señor. Entonces uno tiene que adorar a Dios, glorificar a Dios, magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no gloriarnos nosotros. No hay razón por la cual nosotros debemos de gloriarnos en esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, decirle a los amigos que nosotros tenemos que llevar esa vida que a Dios le agrada, sin jactancia, ¿verdad? Una vida humilde como Dios quiere que nosotros seamos, para testimonio, para honrar a Dios. Ese es el mensaje para los amigos. Eso es así. Y fíjense, mi hermano, hay algo que el hermano Duarte tocó ahorita, y es en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Como también David habla de la bienaventuranza, de a quien Dios atribuye justicia sin obra. Oye, me llama mucho la atención de esto, que cuando David habla de esta bienaventuranza, David estaba bajo la ley. David estaba bajo la ley. Sin embargo, él habla de la bienaventuranza como si estuviera fuera de la ley. Porque David entendió que la bienaventuranza, los beneficios, la salvación, la grandeza, no procedía de las obras, sino de la gracia. Por eso él dice en el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra. Gloria a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Bienaventurado el hombre que le abre el corazón a Dios. Bienaventurado el hombre que se aferra a las promesas bendita de Dios, que le cree a Dios, que cree en su palabra. Entonces es bienaventurado. Y dice el texto, a quien Dios le atribuye justicia sin las obras, porque cree, no cree por obra, es por fe, es lo que David está diciendo, es que cree por la fe, es que mira a Dios como su creador, como su hacedor, como el Dios de maravillas,
de prodigios. Todas esas cosas podemos ver. Entonces, Dios, le atribuye la justicia, nada de obra. Por eso yo tengo que dar gloria al Señor por ustedes, porque ustedes no tuvieron que hacer nada, solamente creer, solamente recibir al Señor como su Salvador, y esa justicia llegó hasta ustedes y Dios lo justificó, repitiendo lo que dijera el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me gustaría, antes de terminar, preguntarle algo a ustedes y aún a nuestros amigos y a los hermanos que ya han recibido a Cristo como su Salvador. ¿Tienen ustedes paz después de haber recibido a Cristo como su Salvador? Después de Cristo entrar a su vida, borrar sus pecados, sabiendo ustedes que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, mas sin embargo ahora no estamos destituidos de la gloria de Dios, sino todo lo contrario, estamos dentro de la gloria del Padre. Cristo es la gloria de Dios. Estamos con Cristo. Ahora, mi pregunta es esa: ¿qué sienten ustedes después de Cristo estar en el corazón de ustedes? Y aún los amigos, si no tienen paz, siéntese, analícelo. Si no hay paz en su vida, si no hay paz en su vida, solamente tienen que buscar la justicia de Dios, creer a Dios sin hacer ninguna obra, solo creer en Él. Pero me gustaría escuchar la respuesta de usted. Él es el príncipe de paz y Él es quien, a través de su obra redentora en nosotros, nos otorga esa paz, porque Él es el príncipe de paz y nosotros le alabamos por eso. Ahora bien, esa paz nosotros la vamos a demostrar con nuestro prójimo. Ahí va a quedar evidenciada si tenemos paz, si tenemos eso como que se relaciona con la paciencia también a veces, en cierto modo, porque cuando la gente por lo regular, cuando pierde la paciencia, dicen, ay, ten paz. A veces uno dice eso, pero sí, nosotros debemos de dar fruto de esa paz. Oh, La templanza usa paciencia. claro. Templanza usa paciencia para como fruto, parte del fruto del Espíritu Santo, ser parte del creyente. El pastor menciona algo interesante y la Biblia dice que Jesús lo llena todo. Yo creo que uno ha vivido temporadas, circunstancias, situaciones, pruebas, vicisitudes, que nadie está excepto de vivirlas. Pues la misma Biblia dice que al justo y al injusto le acontece lo mismo. Yo creo que el ánimo es que, independientemente de la situación que estemos viviendo en el tiempo presente y también nuestro pasado, que es parte de nuestro ser, lo que debemos es seguir permitiéndole al Señor que siga naciendo, que siga formándose en nosotros y que siga apasionándonos hasta ese lugar cumbre que dice hasta que tengamos la estatura del varón perfecto. Entonces, eso debe apasionarnos, eso debe darnos la suficiente pasión para seguir adelante. Pero en definitiva, Jesús nos ha dado paz. Y lo hemos visto
en creyentes, lo vemos en los héroes de la palabra, todas las heroínas y héroes que hacen parte colosal en las vivencias únicas que la Biblia testifica de gente que tuvo a Dios. Y yo creo que ese motor, la evidencia bíblica, pero también el testimonio que Dios ha hecho en el pueblo del Señor, evidencia que cuando Jesús llega de verdad a un corazón hay paz. Y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría. Y uno lo que debe seguir, pastor, emulando a esa gente que manifiesta a través del protocolo, de la ética, de los buenos modales del cristianismo. Y así uno da lo mejor de sí para aprender de otros a crecer en el Señor. A mí, lo que yo conozco del Señor, he aprendido la mayor parte de mi vida espiritual. Ha sido como hijo de Moisés espiritual y oveja suyo. Y lo que he aprendido en el Señor, en más de 20 años que tengo sirviéndole, más de la mitad de lo que he aprendido ha sido de la mano del pastor. Y yo no creo que eso sería fuera de lugar decirlo. Le he dicho a su hija Elda, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho la sobriedad de mi pastor, la quietud, la paciencia. Y yo creo que sí, que cuando Dios llega a la vida de alguien, alguien le permite a Dios con sinceridad que nazca y viva y se forme en él, Dios se manifiesta. ¿Tú sabes? Y pongo ese ejemplo porque conocemos de cerca al pastor. Y hay otros ejemplos bíblicos, por ejemplo, de gente de la palabra, pero también de evidencia de hombres de Dios que fueron usados por Dios y no son ejemplos. Por ejemplo, José Joaquín Ávila Portalatín, Gigi Ávila, es un ejemplo muy bien visto por todo el pueblo del Señor. Y eso no es idolatrar a un hermano cristiano evangélico, porque la palabra lo condena, sino, pero la Biblia me exige a mí que yo imite la fe de otros que conocen más que yo al Señor. Y yo creo que para mí sería indelicado, no hoy, sino eternamente, asumir también una actitud indiferente a eso. Yo creo que dice la Biblia que el discípulo nunca es mayor a su maestro. Y eso es un principio bíblico. En la familia es así, en la sociedad es así, en los círculos donde una gente se mueve, se convive es así. Hay gente que siempre será mayor que nosotros y uno debe imitar lo bueno. Pero como el pastor mencionaba, tenemos paz. Yo conozco a Noemí, también somos de la misma casa, de la misma iglesia. Sí, tenemos paz. Él nos ha ayudado y ha ayudado a otros y decimos en fe que hay esperanza en el Señor y que siempre debemos tener la actitud noble de buscar más de Dios, de estar más apasionado por Él, ¿verdad? Y nunca tirar la toalla, porque precisamente Luzbel, Satanás, el Señor lo reprenda, pretende a través de la depresión, de la ansiedad, del pánico, del miedo, de la incertidumbre, cercenar a la iglesia, detenerla. Y Dios le prometió a la iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Así es. Y decirle a los amigos también que esta paz de la que nosotros hablamos es la paz, es Jesús. Porque como le decía, Él es el príncipe de paz. Y hablar de paz en este tiempo, eso es un tema muy profundo y abarcador. Pues, como todos ustedes saben, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto y todos escuchamos noticias, los grandes líderes mundiales y líderes de las naciones, pues ellos conforman sus mesas de diálogo y ese tema siempre está sobre el tapete. Ellos siempre andan poniéndose de acuerdo, que nunca se ponen de acuerdo, y por eso son los grandes problemas que tenemos como consecuencia de que ellos no encuentran esa paz que ellos tanto quieren buscar entre ellos mismos y no la encuentran porque no se busca así. Se encuentra en Jesús de Nazaret porque Él es el príncipe de paz. Y si nosotros queremos experimentar esa paz que como consecuencia nos dará gozo, bueno, pues tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que entrar y detenernos un poco a meditar en cómo yo llevo mi vida, si la llevo apresurada,
pero es porque como que me hace falta ese freno que solo lo pone Jesús, porque Él es que trae consigo esa paz, porque Él es el príncipe de paz. Entonces, mientras el hombre anda buscando esa paz, nosotros le hablamos, aquí el hermano Duarte, mi pastor, es de esa paz verdadera, de esa paz genuina que solo la puede dar Jesús. Y Jesús dijo y que Él la daba, pero no como el mundo la daba. Exactamente. Él no la da como el mundo la da, por eso esas personas no han encontrado la paz. Y como consecuencia, bueno, pues ellos están en enfrentamientos, están en guerra, porque ellos no tienen esa paz, ellos no se pueden poner de acuerdo. Entonces, eso lo sufrimos nosotros, los más débiles, los más, vamos a decir, económicamente hablando, los menos beneficiados, ¿verdad? Porque esas decisiones que ellos toman, eso tiene repercusión en la vida. Nosotros dependemos de Dios, de Jesús, pero hay muchos que solamente dependen de cómo nos irá, de qué decisión tomará el Estado, porque todavía no tienen a Jesús. Pero nosotros le invitamos a buscar esa paz en Jesús, porque sabemos que la van a encontrar y es la verdadera paz. Esa es Jesús. Así es. Esa es la paz. Es. La verdad. Y la vida. Y la vida. La verdad. La verdadera paz. Verdadera. Porque yo escuchaba, refiriéndose al caso de Rusia y Ucrania, que alguien dijo en un comentario que lo único que puede producir paz es la guerra. La guerra es lo que produce paz. Yo digo todo lo contrario. El único que produce paz, y aún en el corazón de la persona, eso es lo que te recomiendo a ti en esta tarde. Jesucristo es la paz. Así que nada, ¿qué podemos decir? Que Dios le siga bendiciendo y Dios le guarde a todos nuestros amados. Seguir invitándolo a que hagan sintonía con nosotros a través de todas las redes que el hermano Duarte les ha proporcionado, pues ahí nos van a encontrar. Sí, estamos diciendo que esa es la verdadera paz. Así, mis amados, mi hermano Duarte y mi querida Noemi, pues estamos diciendo y dando este espacio por terminado ya en esta tarde, recordándole o diciéndole a nuestros amados oyentes que a partir del próximo jueves, si así Cristo no ha venido, que estaremos en este mismo lugar y a esta misma hora. Así es que Dios le bendiga, se despide de ustedes, el hermano Duarte Aquino Noemí de Jesús. y como siempre su amigo y pastor Moisés King. Hasta pronto.